Hola, ¿qué tal chicos? Volvieron los videos. Vamos a hablar de lo necesario sobre la unidad 8, que es dominio público, y nos vamos a encontrar mañana por Zoom en el enlace que les voy a dejar a las 19:30. Eh, Antes que nada, no corregí los parciales. Lo van a tener el martes que viene, la nota. Y, y mañana nos encontramos y hablamos de todo. Con respecto a la unidad 8, es una unidad corta. Eh, el dominio público son todos aquellos bienes, tanto muebles, inmuebles o inmateriales, que son de patrimonio estatal, destinados al uso de los particulares. Esto es lo fundamental que diferencia lo que son los bienes de dominio público de los bienes de dominio privado del Estado. Cuando los bienes de dominio público están destinados al uso de los particulares, directa o indirectamente, serán considerados bienes de dominio público. Igualmente, ustedes en el Código Civil nuevo, modificado, mejor dicho, van a tener el artículo 235 y 236, que les habla cuáles son los bienes de dominio público y cuáles son los bienes de dominio privado del Estado. El 235 habla de los bienes de dominio público, en los cuales les habla del mar territorial, de las islas, los ríos, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, eh, los caminos, los puentes, todo realizado por la mano de hombre, de la mano del hombre, destinado al uso de los particulares, son denominados bienes de dominio público, y eso lo van a encontrar, como les dije anteriormente, en el artículo 235. Y el 236 habla de los bienes privados del Estado. Habla sobre aquellos bienes que no tengan dueño, sobre los bienes abandonados, las minas de oro, plata y diamantes. Fíjense en esos dos artículos del código, en los cuales tienen el detalle de a qué se les denomina bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Nosotros vamos a hacer hincapié en los bienes de dominio público, ¿m? Que son los que nos interesan. Estos bienes de dominio público tienen un régimen jurídico especial. Es lo más importante de todo en esta unidad. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, este régimen jurídico especial son que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienables quiere decir que los mismos, estos bienes no pueden estar en el comercio, no se pueden vender. No se pueden vender sin ser desafectados como bienes de dominio público. No se puede embargar, no se pueden hipotecar, no se puede crear ningún tipo de servidumbre sobre ellos. O sea, o sea, o sea, no se puede crear ningún derecho real de garantía sobre los mismos, ni hipotecas, ni prendas, de ningún tipo. ¿Sí? Y además no se pueden vender. Mientras estén afectados como bienes de dominio público, son inalienables. Con respecto, bueno, también dijimos inembargables, tampoco se pueden embargar. Y también dijimos que son imprescriptibles. Esto quiere decir que el Estado no pierde su derecho de propiedad por el mero transcurso del tiempo. ¿A qué nos referimos esto? En el ámbito privado, si bien el Código Civil dice que el derecho de propiedad es absoluto y perpetuo y exclusivo, en realidad el particular puede perder su derecho de propiedad por el mero transcurso del tiempo si no actúa como dueño. Esto lo habrán escuchado ustedes no por la palabra jurídica de usucapión, que es la que generalmente se utiliza, sino que la habrán escuchado como la adquisición veinteañal, prescripción adquisitiva de dominio. Esto quiere decir que si nosotros durante un lapso determinado del tiempo actuamos sobre un bien inmueble como si fuésemos dueños de él,
o sea, pagando los impuestos, realizando las reparaciones correspondientes, sin saber quién es el dueño, como para intimarlo a que lo haga él. Y al realizar toda esta actividad sin intervención del dueño durante 20 años, juntando toda esa documentación de todos los gastos que nosotros fuimos realizando sobre el bien, podemos, podemos pedir lo que se llama la usucapión o la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Mm? Esto quiere decir que le pedimos a un juez que ese bien por el cual nosotros actuamos como dueño, llevándole toda la documentación, pase a ser titularidad nuestra. El juez va a resolver mediante una sentencia, y esa sentencia se va a inscribir en el registro de propiedad y va a quedar a nombre nuestro. Bueno, esto es en el ámbito privado. En el ámbito de los bienes de dominio público, dijimos que es imprescriptible, o sea, el mero transcurso del tiempo no hace perder el derecho de propiedad del Estado sobre los bienes. Por esta prescripción adquisitiva de dominio o usucapión no se podría realizar sobre los mismos. Tengan en cuenta también que son bienes de dominio público aquellos que utilizan las empresas concesionarias del servicio público y que estén destinadas al uso de los particulares. Los bienes privados del Estado no gozan de este régimen especial de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Así como dijimos que en el derecho administrativo que el Estado puede actuar tanto en el ámbito público como en el privado, puede tener bienes de dominio público y privado. Nosotros en el derecho administrativo siempre estudiamos la parte estatal, la parte pública, que es la que nos interesa y no la privada. Pero el Estado puede tener, y de hecho tiene, bienes de índole privado, los cuales no tienen ninguna de estas características especiales que mencionamos anteriormente. No están incluidos en este régimen jurídico especial. ¿Sí? Los bienes de dominio público no nacen como tales. Para que un bien sea considerado bien de dominio público, debe ser afectado como tal. Entonces, ¿cómo se realiza esa afectación? Bueno, si el bien de dominio público, o si el bien, mejor dicho, es un bien natural, o sea, sin la intervención de la mano del hombre, por ejemplo, un río, el bien de dominio público necesita de una ley que lo afecte como tal. Evidentemente, el Código Civil es una ley, por eso le dije que en el artículo 235 se menciona en general cuáles son los bienes de dominio público. De querer agregar alguno, necesitamos indefectiblemente, si el bien es natural, indefectiblemente necesitamos una ley. En cambio, si el bien es artificial, o sea, cuando el particular interviene, mejor dicho, la mano del hombre interviene en la creación del mismo, un camino, un puente, por ejemplo, no solo vamos a necesitar una ley, sino que vamos a necesitar también un acto administrativo que lo afecte como tal. El ejemplo más común es, por ejemplo, que hay un bien de una plaza, por ejemplo, pero que no es plaza. En una ciudad se encuentra un lote que es fiscal, está afectado como bien de dominio público ese lote, pero no hay nada, está vacío. Entonces, la población circundante a la zona lo utiliza para ir los fines de semana, a sentarse, disfrutar el sol, tomar mate, los chicos jugar a la pelota. Entonces, lo que hacen es decir, ¿por qué no ponemos unos juegos para que los chicos se puedan divertir? Se ponen juegos, sillas, bancos. Entonces eso por costumbre se va a transformar en lo que se llama una plaza. Por lo cual vamos a necesitar no solo la ley, como dijimos, como acá interviene la mano del hombre, no solo la ley para que determine que el terreno es bien de dominio público, sino que además un acto administrativo que determine, bien, ese dominio público está afectado como plaza.
¿Se entiende? Obviamente que, por ejemplo, el Estado dijimos que los bienes de dominio público no los puede vender, son inalienables. Entonces, para poder venderlos, deberá desafectarlos. La desafectación de los bienes de dominio público se realiza exactamente igual que la afectación. O sea, los bienes naturales se va a necesitar para desafectarlos una ley, y los bienes que son artificiales van a necesitar una ley y un acto administrativo para realizarlo. Con respecto a lo que nos queda, ya les dije, es una bolilla corta, una unidad corta. Las otras dos que vienen son mucho más largas. Por eso el video también es corto. ¿Cuál es el uso que se puede dar a estos bienes de dominio público? Van a encontrar dos tipos de usos: los usos comunes y los usos especiales. Los usos comunes es cuando hablamos de que el uso es gratuito, no tiene límite de tiempo. Por ejemplo, nosotros nos sentamos en una plaza, no tenemos un límite de tiempo para estar sentados en la plaza, ni nos van a cobrar una tasa por estar sentados en una plaza. Es un uso común que se realiza de los bienes de dominio público. Siguiendo con el ejemplo plaza, cuando hablamos de usos especiales, ahí sí ya tenemos que pensar en otra cosa. Usando el ejemplo plaza decimos, el uso común ya lo sabemos. Ahora, ¿cuál sería el uso especial? Si yo, por ejemplo, quiero realizar una actividad económica dentro de la plaza, como por ejemplo poner un puesto de pancho. En realidad puedo realizarlo si la administración me concede un permiso como para realizarlo. Ese permiso voy a necesitar un acto administrativo. En este caso, por ejemplo, una plaza municipal, voy a necesitar un acto administrativo del intendente en el cual me permita realizar la utilización de un espacio público para uso comercial. El plazo máximo es de 2 años y no tiene continuidad, o sea, finalizan los 2 años y ya no se puede realizar más. Y se le va a cobrar un canon o tasa mensual, una especie de alquiler, el cual va a estar destinado a una entidad pública. Todo esto debe figurar en el acto administrativo, o sea, debe figurar cuál es el plazo, debe figurar el valor del canon o tasa que va a pagar el particular por el uso del espacio de dominio público, y debe figurar también cuál es la entidad beneficiaria de ese canon. Por ejemplo, el Hospital General Zonal de la ciudad que corresponda. Entonces, en ese puesto de pancho, nosotros vamos a tener que tener un cartel que diga que el canon que se paga por el uso de este espacio está destinado al hospital regional tal y tal. Esa es la diferencia entre uso común y especial. Entonces tenemos la definición, tenemos el régimen jurídico especial de los bienes de dominio público, su afectación, su desafectación y el uso común y el uso especial del mismo. Así que bueno, mañana entonces nos encontramos 19:30. Les voy a dejar el enlace hoy lunes a la noche para que ya mañana nos conectemos en privado. Así que bueno, espero haber sido claro. Es una unidad corta, les repito, no lo corregí todavía porque tomé 5 exámenes en la semana y estoy quemado, y entonces esta semana se lo voy a corregir y el martes que viene tendrán las notas. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos mañana. Cuídense mucho.